Hola, bendiciones en este miércoles. Continuando con el texto que escuchábamos ayer, después de la multiplicación de los panes y los peces, después de ese momento de milagro, dice que Jesús invita a sus discípulos a que tomen una barca y se tiren mar adentro. Por otro lado, también nos indica que Él, después de despedir a la gente, se va a orar. Orar, ir a la montaña, es bíblicamente un momento de encuentro sublime con Dios. Cristo ora. Y bueno, dice que después de que baja del monte, ve a los discípulos en esa barca que les costaba avanzar porque el viento va en contra. Bueno, pues dice que Jesús entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a caminar sobre el agua, y hay un detalle muy interesante que resulta que puede pasar inadvertido, y también por temas de a veces de la traducción del texto que nosotros pues meditamos. Dice que el texto normalmente en el diccionario iba a decir que hacia el amanecer. En el lenguaje bíblico, o la traducción más correcta, es en el cuarto velo. ¿A qué nos referimos con el cuarto velo? Es como una separación o división de la noche. Estamos hablando del momento más cercano a amanecer, cuando la oscuridad está ahí ya en ese momento más fuerte, próximo a el inicio de la aurora, al inicio del día. San Hilario de Poitiers, un gran santo y un gran pues estudioso de la palabra, decía que los cuatro velos representaban como esos cuatro momentos en los que Dios iba al auxilio de su pueblo para guiarle. En primer lugar en la ley, después en los profetas que exhortaban a la conversión. La tercer velo le decía que era como ya la venida presencial física de Cristo, corporal, que celebramos en la Navidad. Y la cuarta era propiamente ya la parucía, la segunda venida, o ese momento en el que Cristo, ya victorioso sobre la muerte, empieza a actuar en medio de la iglesia. Entonces, qué importante se vuelve a entender en primer lugar que vivir en la iglesia, yo como cristiano y la iglesia en general, es vivir contracorriente, contra los vientos de una sociedad que quiere impulsarte nuevas ideologías, contra movimientos que quieren denigrar nuestra fe, contra inclusive movimientos internos dentro de la iglesia que quieren desprestigiar el mensaje que Cristo mandó, que quieren desordenar la doctrina, que quieren una iglesia que dé un Dios a la medida de cada quien, donde cada uno se sienta cómodo, sin llevarlo al contexto de la conversión, de la lucha que siempre es necesaria dentro de la vida del cristiano, porque Cristo no se amolda a nuestras mentalidades, quiere que nosotros busquemos la santidad. Entonces, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que el camino se vuelve complicado. De hecho, ven hasta qué punto llega el enemigo a distorsionar la vida del creyente, que si lo vemos en el texto propiamente leído o propiamente proclamado, los discípulos se asustan de ver a Jesús porque lo ven como un fantasma, o sea, se alejan, se dan cuenta, o sea, ven en aquel que podía liberarles un enemigo. Hasta ese punto está llegando el maligno queriendo alejarnos de Cristo. Entonces, aquí es donde se vuelve necesario que nosotros tomemos una partida de verdaderamente mantenernos firmes en la fe. Entender que vivimos en el mundo, como lo representa el lago, pero dentro de la iglesia, o sea, no inmersos, no hundidos en el mundo, sino con la mentalidad de un destino que va más allá de este mundo, que es propiamente el cielo. Entonces, pidamos al Señor verdaderamente esa fuerza de poder mantenernos firmes, de confiar en Él, inclusive en las más duras tormentas que nos tocan enfrentar constantemente. Y de esa manera poder ser sal y luz para otros, poder ser testimonio del gran amor de Dios. Bendiciones.